Antes de dar inicio a esta breve conversa que vamos a tener, me gustaría expresaros el lugar desde donde os voy a hablar, porque creo que es importante contextualizarnos, pero además también porque es importante siempre poner en el centro nuestras narrativas, porque durante muchísimo tiempo nos han narrado y es un momento en que empecemos a narrarnos nosotras mismas desde el lugar que nosotras consideremos necesario. Lo primero que os diría es que soy mujer, soy migrante y vengo de un territorio de Latinoamérica que sufrió procesos de colonización. Procesos de colonización no solo a nivel de territorio, sino también a nivel epistémico. Y eso, sin duda, después de un proceso migratorio, me ha llevado a pensar el lugar desde el cual me expreso, el lugar desde el cual realizo todos mis procesos de investigación y el lugar desde el cual milito. Esto me lleva a deciros que mi marco teórico, mi marco de referencia es el antirracismo y el feminismo negro. Y cuando hablo de feminismo negro me gustaría también puntualizar aquí que para mí el feminismo negro es el feminismo que bebe de las ciencias sociales, sí, que tiene referencias bibliográficas, que se apoya en libros, en autoras, en autores de diferentes partes del mundo, sí, pero para mí el feminismo negro es el que se hace en el día a día, en la cotidianidad. Son esas conversas que durante mucho tiempo mantuve debajo de una mata de mango en el patio de casa de mi abuela, junto a mis tías, junto a mis primas y junto a mis hermanas, que no fui consciente de que era conocimiento y de que era saber hasta hacer ese proceso migratorio y hasta haberlo cuestionado durante mucho tiempo y seguir viéndolo cuestionado en esta sociedad que da por legítimo una única forma de entender el mundo y una única forma de generar conocimiento. De aquí, desde este lugar y desde esa posición, es desde donde nace mi inquietud también por diferentes proyectos de investigación, por pensar a la mujer negra y a la mujer afrodescendiente como narradora de sus propias historias, como impulsora de conocimiento dentro de esta sociedad cuando durante muchísimo tiempo se nos ha negado esa posibilidad. Se nos ha negado esa posibilidad de estar asociadas a la intelectualidad, al conocimiento, a la veracidad, que tendríamos que tener en cuenta que la veracidad no es una palabra simple y sencilla, sino que al mismo tiempo la veracidad es la legitimidad dentro de ciertos territorios. Cuando se nos niega la palabra, pero al mismo tiempo también la veracidad asociada a la palabra, se nos está negando quiénes somos en sí mismos. Entonces, desde allí desarrollo diferentes proyectos desde ese lugar, como comentaba Cristina, impulsado recientemente el libro Yo, Mujer Migrante, en el que se cuentan las narrativas de diferentes mujeres que han pasado por procesos migratorios y que por razones muy diversas terminan viviendo aquí en España. Entonces, ellas, a partir de esta pequeña frase que encabeza el título del libro, Yo, Mujer Migrante, desarrollaron un texto en el que narran sus historias, pero desde el lugar en el que ellas quieren narrarlo. Y también a través de un estilo literario que ellas han decidido utilizar, porque no queríamos en ningún caso volver a esas dinámicas de imposición y legitimar lo que en muchos casos está asociado al conocimiento, a una estructura que es ideal o perfecta y que está asociada al conocimiento. Hoy, en este espacio, me gustaría relacionar un poco la posición de la mujer migrante dentro de Galicia, dentro de este contexto, porque durante mucho tiempo hay una reivindicación desde Galicia como en una posición de subordinación interna dentro del Estado español. Pero creo que es importante pensar o mirar hacia esa posición en la que se ubica Galicia, ¿vale? Porque para atender a esa posición de subordinación interna dentro del Estado es importante mencionar y reconocer desde Galicia que Galicia ha sido también
uno de esos ejes principales en los procesos de la trata transatlántica. Al tener un puerto, por ejemplo, que ha sido también parte de ese proyecto en el que se construye una subjetividad de inferioridad hacia los cuerpos de las mujeres migrantes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a ir conversando, tengo varias anotaciones y vamos a ir pasando por diferentes puntos para de alguna forma analizar desde mi perspectiva, ¿vale? Con todos los sesgos que pueda tener, que pueda conllevar, porque he nacido en este sistema y en esta sociedad, pero intentaremos hacer un breve análisis y un recorrido de la posición de la mujer migrante, o dentro de mi interpretación como mujer migrante, de la posición de Galicia en este proyecto de descolonización, ¿vale? Se veía como una mujer migrante en este territorio, no únicamente en Galicia, sino a nivel nacional también, que está atravesado por dinámicas de exclusión, por dinámicas patriarcales, nos ha empujado siempre a estar o a ubicarnos en el lugar de las otras, en ese lugar que está relegado a los márgenes, ¿vale? Donde se acumulan sin duda múltiples violencias que erosionan la dignidad, que nos despojan de humanidad, que nos niegan una y otra vez, y esto es muy importante, el derecho a la existencia. El derecho a la existencia en contraposición con cuerpos blancos y europeos, que aunque sí están mercantilizados y están incluidos dentro de este sistema que es patriarcal, que es racista, pero que les legitima sin duda y les da humanidad y les otorga la humanidad. Esta construcción simbólica que se hace alrededor de la mujer migrante, alrededor de las mujeres no blancas, no responde a algo fortuito, responde a una historia de subordinación, de deshumanización y de exotización, sin duda, que está arraigada en los procesos y las estructuras coloniales, que aún permiten, que aún están en nuestras formas de mirar, en nuestras formas de nombrar y de tratar a los cuerpos racializados. Migrantes o no, porque es muy importante que tengamos en cuenta que cuando en esta sociedad aún vemos por las ruas a personas con rasgos fenotípicamente racializados o que en nuestro marco mental creemos que pueden ser unas personas racializadas, no son necesariamente personas migrantes. Entonces todavía tenemos en esas formas de mirar, en esas formas de tratar a los cuerpos racializados, esa idea de subordinación y esa idea de deshumanización. Y si no, miremos lo que está sucediendo ahora en el Asunto de Pacheco. Esa extrema utilización de la fuerza, esa utilización de la deshumanización de ciertos cuerpos, tiene que ver con esta construcción que se hizo hace más de 400 años en los procesos de colonización y en la trata transatlántica, cuando se deshumanizaron los cuerpos de las personas no blancas. Esta posición de otredad impuesta no es solo una categoría cultural, sino que es un dispositivo de poder que opera materialmente en nuestros cuerpos. Y cuando hablo de que opera materialmente en nuestros cuerpos, estoy haciendo referencia a que no es una categoría teórica, nada más. Estamos hablando de que impacta materialmente en nuestros cuerpos cuando una persona migrante va a alquilar un piso, se encuentra con que no le alquilan el piso, pero no hay directamente una excusa racional, sino tras de esa respuesta, tras de esa negación a ese alquiler, lo que nos encontramos son unos estereotipos, unos prejuicios que están construidos históricamente y que aún siguen instaurados en nuestra sociedad. Estamos hablando de que este impacto tiene esa visibilidad directa en el día a día de la vida de las mujeres migrantes cuando regula nuestro proceso de integración a través de los trabajos, cuando nos impide de alguna forma tener trabajos dignos, estar en condición de participación política, en igual condiciones que el resto de las personas que forman parte de este territorio. Cuando no podemos elegir quién nos gobierna en las votaciones locales o hasta en votaciones nacionales, pero aún así seguimos formando parte de esta sociedad.
Cuando se nos restringe la movilidad, eso también es un impacto directo. No estamos hablando simplemente de esa construcción teórica, estamos hablando de cómo directamente esa construcción que se hizo hace millones de años y que está sin duda cimentada en esa subjetividad de inferioridad, tiene una marca directa en nuestro día a día, en cada una de las acciones y nuestro movimiento por este territorio. Las narrativas dominantes tienden a reproducir sin duda una imagen que es asistencialista y que victimiza a la mujer migrante, sin reconocer esta agencia. Durante mucho tiempo en mis proyectos lo que intento de alguna forma es desmontar esa idea y transmitir que nosotras, las mujeres migrantes, mujeres racializadas, tenemos agencia propia, tenemos intelectualidad, conocimiento y tenemos la capacidad de poder crear y producir en iguales condiciones que otras personas. Pero no nos engañemos, es muy duro porque durante mucho tiempo se nos ha deshumanizado, durante mucho tiempo hemos estado en una situación de subordinación. La subjetividad de inferioridad que se arrastra en este caso desde la Carta Transatlántica no solo ha sido desmontada, sino que no solo no ha sido desmontada, sino que en este caso se ha reconfigurado y se ha adaptado a contextos actuales bajo nuevas formas de racismo estructural. Y lo vemos claramente cuando vemos a partidos políticos que tienen un discurso racista y están legitimados por este Estado, están legitimados por esta sociedad, porque querramos o no, nosotras formamos parte de esta sociedad. Entonces estamos legitimando estos partidos políticos. Por ello, creo que es necesario repensar críticamente cómo la historia colonial continúa operando en las representaciones contemporáneas de la actividad. En este caso, la mujer migrante no es simplemente la otra, por el hecho de provenir de un territorio distinto, sino porque su diferencia cultural, racial, lingüística, epistémica y ontológica ha sido históricamente construida como signo de inferioridad y es importante apuntar a este signo de inferioridad, porque deviene, como os comentaba antes, de esa idea, de esa construcción que se ha realizado durante los procesos de colonización, cuando por intereses, que es importante también mencionarlo, por intereses que son mercantilistas durante estos procesos y esa idea, esos procesos de mercantilista, pero también esa idea de modernidad o de progreso, pues se construyó o se asoció la idea de subjetividad de inferioridad a las personas no blancas, a las personas de pueblos originarios, y no es casualidad en este caso que utilice la palabra subhumanos, porque está muy o estrechamente relacionada con el mismo término que utilizaron durante el nazismo para referirse a los judíos, a los esclavos gitanos y a otros grupos que legitimaron sin duda así la persecución de este grupo de personas. Esta construcción no emerge de manera espontánea, sino que responde a esa lógica colonial y patriarcal que categorizó durante mucho tiempo a los pueblos. La mujer migrante no solo se encarna en la figura, en este caso, de la otra, sino que la hace desde una posición interseccional que se ubica o la ubica en este punto en la base de múltiples jerarquías sociales. Hablamos de interseccionalidad, hablamos que no solo cuando hablamos de la mujer migrante, no estamos hablando únicamente de estos procesos de racialización, estamos también hablando de clase, estamos también hablando de género, estamos también hablando de estos procesos migratorios que pueden devenir en ciudadanía o no, que al final tienen relación directa con si una persona pertenece o no, si se le puede legitimar como parte de este Estado. En Galicia, este fenómeno adquiere características muy específicas y la mujer migrante frecuentemente en Galicia, sobre todo, somos mujeres afrodescendientes, mujeres gitanas, mujeres latinoamericanas y mujeres magrebíes. Y las mujeres en Galicia, esto también se puede extender a todo el territorio, pero por centrarnos aquí, es representada como fuerza de trabajo en sectores feminizados, estamos hablando de trabajos del hogar y de los cuidados, trabajos que son valorados, muy poco valorados socialmente, como en este caso la limpieza, el trabajo agrícola y en algunos casos también la hostelería. Y esto no es casual, esta posición que se le da a través
del sistema mercantilista que tiene tanta relevancia y en el que se sustenta esta sociedad en la que vivimos, porque es una sociedad mercantilista. No es casualidad que las mujeres migrantes tengamos mayoritariamente estos puestos de trabajo, que estemos únicamente en los sectores menos visibilizados o con menos reconocimiento social, sino que nuestro cuerpo, en este caso, es leído como disponible, es leído también como funcional dentro de una lógica económica que continúa beneficiándose de las desigualdades globales. En este mundo en el que estamos posicionadas las mujeres migrantes, ya no en esa pirámide social, ya no después del hombre, sino en la última escala, porque estamos hablando, como comenta Yamila Rivero, en esa pirámide social donde el hombre está en la primera posición, nosotros no estamos reconocidas como hombres, pero tampoco estamos por debajo de los hombres, del hombre blanco y del hombre negro, sino estamos por debajo de la mujer blanca. Dentro de esa pirámide social formamos parte del último escalón. Entonces, nuestro cuerpo no es casualidad que nuestro cuerpo dentro de esta sociedad mercantilista se ha utilizado, se ha visto como disponible y funcional dentro de una lógica económica que utiliza nuestras emociones, que utiliza nuestros cuerpos como mercancías. En tanto que sí es cierto que en muchos casos otros cuerpos de personas no blancas, de personas no negras o personas no marrones también están siendo utilizados dentro de este sistema. Pero como os decía, nosotras aún dentro de este sistema no estamos legitimizadas, no somos humanas dentro de este sistema. Y si no, vuelvo y os repito, veamos el caso que está pasando en Torre Pacheco. Todas las agresiones que se están dando en esa situación no están siendo atendidas con la misma diligencia que podrían ser atendidas en otros casos. No estamos hablando, como lo he puesto en la pantalla, lo que sucede en Torre Pacheco no son disturbios, es una violencia estructural sostenida en el tiempo. Y cuando hablo de una violencia estructural sostenida en el tiempo, me estoy haciendo referencia, sí, a esos más de 400 años que han pasado en los procesos de trata y en los procesos de colonización. ¿Por qué es importante volver a ello? Es importante volver a ello porque cuando Galicia se posiciona como víctima del colonialismo interno o periferia del poder estatal, si quiere verdaderamente hablar desde la perspectiva, en este caso descolonial, debe reconocer también su propia participación en esos procesos de trata transatlántica. La historia gallega está entrelazada con los procesos coloniales españoles. Muchos gallegos, gallegas, formaron parte de las estructuras administrativas, siguen formando parte de economías militares del imperio que participaron en la inmigración colonial a América Latina y se beneficiaron en este caso de las dinámicas de poder coloniales. Y negar ese vínculo, que es lo que ha hecho durante muchísimo tiempo, no solo Galicia, sino el Estado español, supone invisibilizar responsabilidades, supone simplemente que en momentos en los que un partido como Vox es legitimado en este Estado, las primeras cabezas que van a rodar, los primeros cuerpos que van a ser golpeados van a ser los nuestros, los de las mujeres migrantes, los de las personas no blancas. Esto que estamos viendo en Torre Pacheco no es simplemente un caso aislado, es una representación a nivel local de la violencia estructural, de la negación de la historia, de la subutilización de inferioridad de los cuerpos migrantes, en los que se nos ha negado constantemente la posibilidad y la dignidad de vivir, se nos ha negado constantemente el derecho a las leyes, el derecho a ser personas, el derecho a existir dentro de este territorio, porque durante mucho tiempo se nos ha negado, porque durante mucho tiempo España y Galicia han negado la conexión directa con los procesos de colonización y su estrecha relación con la diversidad étnico-racial y cultural. No, España no es blanca, España es diversa, y si no, tendríamos que borrar, entre otras muchas cosas, el alambre para negar esa diversidad. Entonces es importante tenerlo en consideración. Para superar todas estas narrativas es sin duda necesario un ejercicio consciente y profundo de descolonización del pensamiento. No se trata únicamente de visibilizar las opresiones que
que sufrimos las mujeres migrantes, que son múltiples, sino de transformar las estructuras que permiten esa reproducción y esa violencia que hoy estamos viendo en Torre Pacheco. Necesitamos, sin duda, repensar cuáles son esos mecanismos que legitiman que ciertos cuerpos y ciertos derechos asociados a esos cuerpos sean vulnerados. ¿Qué sucede y en qué momento en esta sociedad para que estas violencias se puedan dar libremente hacia ciertos cuerpos? La descolonización del pensamiento exige abandonar la mirada eurocéntrica y patriarcal, en este caso que ha moldeado nuestras instituciones, discursos y saberes. Es importante reconocer el conocimiento devenido de los cuerpos no blancos. Es importante reconocer la producción de conocimiento que se da en los cuerpos no blancos, para así desmontar esa idea estereotipada en la que se asocia a la mujer migrante, a la mujer no blanca, a esa subjetividad de inferioridad, a esa falta de conocimiento y de intelectualidad. Implica también revisar críticamente los dispositivos institucionales que regulan la movilidad, que regulan el trabajo y la ciudadanía de las personas migrantes. Es importante mirar, cuando hablamos de descolonizar, es importante mirar internamente y hacerlo desde una óptica crítica, para entender por qué ciertos cuerpos dentro de este territorio durante mucho tiempo están gritando constantemente que no se sienten parte, que no les hacemos sentir que forman parte de esta sociedad. Es importante ir ahí y apuntar sin duda que para desmontar todos estos procesos coloniales que llevan años instaurados en este Estado, es necesario sin duda aceptar la diversidad y reconocer que en la historia España y Galicia han tenido una conexión directa con la trata transatlántica y con esa construcción de subjetividad y inferioridad de las personas no blancas. Así, sin duda, podremos avanzar hacia sociedades más diversas, sociedades inclusivas, donde las mujeres migrantes no seamos vistas ni nos sintamos como las otras, sino que nos sintamos como personas de pleno derecho, como sujetas de pleno derecho, con historia, con saberes, con dignidad y con derecho a habitar los espacios en condiciones de igualdad, sin miedo a que nuestros cuerpos sean destrozados, sin miedo, sin duda, que en muchas ocasiones seamos víctimas de ataques de grupos de ultraderecha, como lo estamos viendo en la actualidad. Y con esto quiero cerrar, pero no quiero dejar de recordaros que lo que está sucediendo en Torre Pacheco es urgente y es necesario que se visibilice y se extienda a todo el territorio español, porque no es casualidad y no es un caso aislado. Es la forma en la que se trata constantemente a las personas no blancas, es la forma en la que este Estado y esta estructura sin duda utiliza los cuerpos de las personas no blancas. Cuando salen por la mañana personas migrantes en Torre Pacheco, en monopatín, en coches a trabajar a las granjas que luego nos dan a nosotras y nos hacen sentir que tenemos producto de calidad, esas sí son personas que forman parte de este Estado. Y para eso sí sirven esas personas. Y cuando utilizo la palabra sirve, lo hago de manera muy consciente, porque es una utilización constante de los cuerpos de las personas migrantes. En ese caso, en ese contexto, sí sirve. Pero en el momento en el que vienen de vuelta y que quieren formar parte de esta sociedad por las tardes, después de ese trabajo de duras jornadas, si consiguen salir, porque muchas veces están en situación casi que de esclavitud en esos trabajos, si consiguen salir, no los queremos ver en las calles, porque España es blanca, España no es diversa. No los queremos ver en las calles porque la cultura de España se va a ver atrofiada, porque la cultura de España se va a ensuciar con las personas migrantes. Pues en este caso es cuando tenemos que ser conscientes de que esto no es aislado, de que esto es un tratamiento que se hace a nivel general dentro del Estado español hacia todos los cuerpos de las personas migrantes. Y es importante empezar a hablar de una vez por todas del racismo estructural, del racismo sistémico,
que existe en esta sociedad para que a través de los partidos políticos de una vez por todas eviten esa legitimación de discursos de odios asociados a los cuerpos de las personas migrantes. Así que nada, con esto os dejo. Muchísimas gracias por este ratito. Sé que igual es súper temprano para tratar estos temas, pero os invito a compartir si queréis y que comentemos ahora una vez finalizado esta pequeña conversa. Pues ahora preguntas para nos había Cintia, entonces usted va a hacer un poquito de color, así que pues. Yo te quería preguntar, entiendo que dentro como del movimiento tierralista dentro del Estado, ¿no? Hay hasta cierto punto, hace relativamente poco que empieza a estar como un poco más estructurado, ¿no? O que permea determinados espacios. Y dentro de esto, ¿no? Entiendo que hay una primera fase, entre muchas comillas, ¿no? Como de divulgación, de denuncia, de decir, estamos aquí, esta es la situación, tal. Pero quería saber si, a nivel como de agenda política, qué tipo de reivindicaciones específicas están empezando a trabajar y tal, porque sé que hace no demasiado, ¿no? Un tema de la regularización, si no me equivoco, pero un poco bloqueado. Y quería saber, bueno, si hay como una agenda compartida más o menos, o cómo lo vives. Sí, lo primero es que sí, parece que el movimiento antirracista en España surge hace relativamente poco, pero no es tan así. Dentro de la sociedad española, como comentaba antes, es muy diversa y tenemos una conexión muy cercana con el continente africano. Entonces hay migración desde los años 80 y tenemos, de hecho, movimientos y grupos que se han unido desde ese momento, a partir de ese momento. Pero, ¿qué sucede? Que como no tienen la estructura o no tenían esa estructura que nosotras damos como movimientos o como colectivas, como no están dentro de esa estructura, nosotras no las hemos reconocido. En general hablo del Estado español. Parece o han pasado desapercibidas o invisibilizadas. Y es a partir de los años 90 más o menos cuando empiezan a tener esa estructura y entonces ahí empieza a haber una visibilidad asociada a los movimientos o colectivas de antirracismo. Pero tenemos que recordar que desde hace mucho tiempo ya ha habido movimientos de mujeres y en este caso movimientos antirracistas. Lo que comentaba antes al inicio cuando me presentaba, de grupos de mujeres sentadas tomando un café y charlando, pues ese tipo de actividades y movimientos ya se venían haciendo desde hace muchísimos años. Nosotros somos una generación que estamos reivindicando las mismas luchas desde otro lugar, sí, es cierto, desde otro lugar, pero que ya estaban antes. Eso por un lado, y luego cuando comentas las reivindicaciones que tenemos o las luchas que tenemos en común, dolorosamente las tenemos en común, pero son las mismas desde hace mucho tiempo, porque parece que caen en oídos sordos. Y sí, una de las principales luchas que se tiene desde el movimiento antirracista es el de la regularización. Tenemos la lucha de la regularización porque son muchas las personas que por diferentes trabas administrativas, después de 10 años aún en este Estado español, trabajando, sirviendo, formando parte, teniendo comunidad, creando una familia, creando vínculos dentro de esta sociedad, aún siguen sin ser personas en plenos derechos. Estamos hablando de que para nosotras el tema de la regularización es muy importante, no solo porque regulariza administrativamente a un gran número de personas que están en situación irregular y que permita una vida más digna, sino porque además es una reivindicación que dignifica la posibilidad
posición dentro de esta estructura que da tanto valor al ser ciudadano-ciudadano. ¿Vale? Nos damos cuenta en tanto que todavía dentro del Estado español nosotras seguimos obteniendo la nacionalidad por consanguinidad, ¿vale? Y no simplemente por nacimiento dentro de este territorio. Hay personas, hay mujeres compañeras que tienen más de 30, 35 años aquí, que han nacido aquí, pero por sus padres no ser españoles, pues no tienen la nacionalidad española. Están en situación irregular, sí, pero con un documento extranjero, como si no fuesen parte de España de pleno derecho y de manera completa. ¿Por qué? Porque hay una negación constante a esa idea de la sangre pura dentro de esta sociedad. Entonces, para nosotros el tema de la regularización es muy importante porque va más allá de una simple cuestión administrativa, sino también de dignidad y de posicionamiento como sujetas de pleno derecho dentro de esta sociedad. Otra de las reivindicaciones que tenemos dentro del movimiento y que compartimos es la de la representación. Como os venía diciendo, en estos procesos de colonización y en la trata transatlántica que se deshumanizó y se despojó de humanidad por completo los cuerpos de las personas no blancas, esa construcción sigue permeando nuestra memoria hoy en día. Entonces, para nosotras, la representación de personas no blancas dentro de ciertos espacios asociados al poder es importante porque hace un quiebre y rompe con esa idea. Pero para que ciertos cuerpos, en este caso cuerpos no blancos, lleguen a espacios de poder, cuando hablo de espacios de poder, hablo de ciertos espacios en los que estamos entendidos como agentes claves y transformadores dentro de la sociedad. No estoy hablando de director de una empresa, no. Estoy hablando de una educadora. Vosotras mismas podéis echar un vistazo a vuestro historial, a vuestro día a día, y decirme cuántas educadoras maestras habéis tenido que no sean españolas blancas, que no sea la de inglés. Entonces, este tipo de cuestionamiento que estamos haciendo en cuanto a la representación es importante porque va a ser un quiebre con esa idea que tenemos asociada de subhumana a las personas no blancas. En ese momento en el que se haga ese relevo y haya una visibilidad en espacios de reconocimiento social asociadas a las personas negras, vamos a empezar a romper y vamos a empezar a quebrar con esa idea estereotipada que tenemos asociadas a las personas no blancas. Vamos a empezar a dejar esos comentarios estereotipados asociados a de dónde eres, porque vamos a entender que muchas personas han nacido ya aquí. Entonces, para nosotros la representación también es importante. Son varias de las luchas que tenemos y luego todas las devenidas de esta subjetivización y inferiorización a los cuerpos no blancos. Hablábamos de eso, el acceso a los trabajos en igualdad de condiciones, hablamos de salir de esos trabajos precarios que constantemente están asociados a los cuerpos de las personas no blancas, porque nosotras, las mujeres no blancas, las personas no blancas, hemos sido y seguimos siendo las esclavas de este sistema capitalista, de este sistema mercantilista. Lo estamos siendo en cuanto nos asomamos a las casas de diversas familias españolas y vemos que quienes están cuidando a los niños y las niñas cuando las mujeres salen a hacer su trabajo son personas no blancas. Lo vemos cuando quienes están produciendo, quienes están sembrando, quienes están recogiendo los alimentos que nosotras tomamos y que exportamos y por las que decimos que somos super top en venta de agricultura, son personas no blancas. Entonces es importante tener eso en consideración y son muchas de las luchas también devenidas del movimiento antirracista. En este sentido de la representación, yo estuve como acompañando un poco el tema de la ley de Cataluña, perdón, y una de las enmiendas que seguramente no se aprueben, que propusimos era como la cuestión de las cuotas de la administración pública, en este caso las sociedades, ¿no? Es un tema como delicado, ¿no? Y polémico a diferentes niveles. Y por ejemplo, en nuestro caso,
terminábamos creyendo que lo de una cuota trans tenía sentido, desde ese lugar de, bueno, quizás para el resto del colectivo LGTBI es más delicado, ¿no? Porque implica como poner en la esfera pública una cuestión que no tiene que ser privado, mientras en lo trans, pues para bien o para mal es más evidente, ¿no? A menudo hay un elemento de visibilización inevitable. Y me pregunto si una política pública de este tipo, desde una perspectiva antirracista, tendría sentido, o crees que sería como también como delicado nuestra solución. En este caso, sí se ha estudiado la posibilidad a través de las cuotas. Lo que pasa es que hay una barrera muy importante dentro de la sociedad española, y es que no nos quieren contabilizar. Es decir, no hay una autodeterminación, un informe que nos permita saber a nivel Estado cuál es el porcentaje de personas afrodescendientes o que se identifican como personas no blancas. Entonces, ya partiendo de ese punto, hay una frase que se repite mucho, y es: si no nos cuentan, no contamos. ¿Cómo van a ejercer, cómo van a desarrollar políticas, en este caso por cuotas, si ni siquiera saben el número de personas que existimos? Y las personas que están en situación irregular, que no quieren, en este caso, regularizar su situación administrativa, ¿sabes? Hay muchas, porque estamos hablando de que el proceso de regularización a nivel de España es una burocracia tremenda que sin duda marca la vida de los cuerpos de las personas migrantes, que le limita su desarrollo y que pueden tardar más de 10 años, 15 años en obtener un proceso de regularización en un Estado. Entonces, tú no formas parte de esta sociedad, o tú no vas a contar para esa representación dentro de esta sociedad, aún llevando 10, 15 años viviendo en esta sociedad. Entonces, es un tema muy complicado, pero la base principal es que no nos cuentan. No hay un registro. Se está avanzando en esto, sí que se está avanzando, pero no hay un registro actualmente de quiénes son las personas que no se identifican como personas blancas. Hola, bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta que no me va a pasar, que teníamos pensada, ya que me iba por entonces. Bueno, igual no está muy bien, se me olvida. Pero quería preguntar sobre cuestiones un poco a marcha de la regularización, que obviamente esto lo daré a favor e intentando lo máximo posible que se haga eso, pero también entiendo por qué es importante la dignidad, obviamente. Pero pregúntame si hay algo específico a nivel de iniciativa ciudadana, autoorganizada, algún tipo de proyecto de ayuda o de acompañamiento o algo así que pueda ser especialmente útil, teniendo en cuenta pues, muchas situaciones legales que la comunidad migrante organizada irregular, porque parece que podría ser, no sé qué opinas, que esperar a una regularización y a una reconocimiento por parte del Estado, que ya de por sí es una institución que está fundamentada en las fronteras, punto, o sea, como concepto está regular, que asumido tamén que moitos dos servicios que fan falta, como o cuidado de viajes, así, moitas veces pasan por un capital ou pelos servicios públicos. Non sei se existe alguna especie de rede ou de pensamiento de autoorganizar o militar de finanzas ou o que sexa, e decir, podemos facer isto. Mentras estaba con eso bloqueado, entonces está bloqueado o debate de la organización, ¿no? Claro, en este caso lo que sucede es que, claro, en principio son las propuestas de ¿sabes? Lo que muchas veces se utiliza como mecanismo, pero es que la autoorganización la venimos ejerciendo desde hace mucho tiempo. El problema es que para nosotras poder dignificar nuestros derechos, eso pasa por la estructura del Estado. Entonces, si en el momento en el que nosotras podemos estar y estamos organizadas, el
para poder dignificar nuestros derechos y ser sujetas en pleno derecho, necesita pasar por canales del Estado. Y si no permiten o bloquean esos procesos, que para nosotras es una barrera muy grande, a partir de ahí es que no podemos hacer nada. Si lo hacemos nosotras, si nos autoorganizamos, sí, si nos... Pero en el momento, por ejemplo, del autorreconocimiento, ¿qué valor puede dar? Imagínate que nosotras, a través de la autoorganización, hacemos una campaña de autorreconocimiento, autoidentificación. ¿Cómo nos autoidentificamos o reconocemos cada una de nosotras? Vale, y generemos un documento ficticio. Llamémosle documento, sí, documento ficticio. ¿Quién reconoce ese documento? Nadie, no tiene ningún valor dentro de esta sociedad. Entonces, claro, nosotras podemos autoorganizarnos y estamos autoorganizadas desarrollando diferentes estrategias para vivir dentro de esta sociedad lo más dignamente posible, pero sin duda pasa por las estructuras del Estado, pasa por esos canales y tienen que aceptarnos. Obviamente, pero igual, por aclarar cuestiones me entendería igual más a cuestiones que digamos a las que no son estar organizadas y regresan a una mirable representadas. Pero igual, pues, ¿qué podríamos hacer eu, as miñas compañeras? ¿Qué tipo de cosas existe? Obviamente, se podría imaginar que existen este tipo de movimientos. En estas cosas son cuestiones concretas, hay un sitio donde podríamos mirar para colaborar. Mira, algo muy importante, una campaña que se lanzó hace poco tiempo en las elecciones anteriores es ceder el voto, por ejemplo. Se puede ceder el voto. Esto es muy importante porque la visión y la estructura que nosotras tenemos como mujeres migrantes no es igual que el resto de la sociedad, porque para nosotras el Estado nos limita y nos cuestiona de una manera completamente diferente al resto de la población. Entonces, en el momento en el que tú cedes un voto a una persona, que aquí hay unas características en concreto para que puedas ceder el voto, pero bueno, en general la iniciativa es muy interesante. Cuando cedes el voto a una persona no blanca, pues estás dando la oportunidad a que exista una forma de representación con un pensamiento diferente. Entonces, esa es una iniciativa muy interesante dentro de lo que tú me comentas. ¿Sí? No sé si hay alguien más, si no, yo creo que podemos sacar. ¿Oímos? Ya que sabes que confianza. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la referencia. Voy a parar también la grabación. Nada, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, la verdad, por ser tan madrugadores.